Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 20. Amén. Y dice así la palabra del Señor, capítulo 4, verso 15 al 20. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Amén. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor para siempre. Y el día de hoy vamos a analizar entonces las últimas palabras que tienen relación con esta maravillosa actitud que tuvo la iglesia a los filipenses para bendecir el ministerio apostólico de Pablo. ¿Ya? La palabra del Señor nos habla de que en estos versículos que acabamos de leer, ¿cuál es la idea o cuál es la enseñanza que nos deja? En primer lugar, es que usted y yo debemos seguir el buen ejemplo de los filipenses. Esa es la primera lección que nosotros encontramos entre los versículos 15 al 17. ¿Ya? ¿Cuál es la enseñanza? Es que nosotros debemos imitar el buen ejemplo de los filipenses. Como la iglesia de los filipenses era una iglesia generosa, era una iglesia bendecida, era una iglesia que participó activamente en el ministerio del apóstol Pablo, principalmente en el ministerio, ¿cierto?, de la predicación del Evangelio. Entonces, ese es el ejemplo que el Señor quiere que nosotros el día de hoy podamos imitar. La iglesia del Señor entonces debe caracterizarse por ser una iglesia sensible a las necesidades de aquellos que proclaman el Evangelio de Cristo dentro y fuera del país. Es decir, sostener la iglesia local, así como también sostener el trabajo misionero en todas partes. ¿Ya? Es responsabilidad de la iglesia y no del Estado, no del gobierno, de sostener el avance de la obra del Señor. Amados hermanos, muchas veces equivocadamente muchos piensan de que la responsabilidad del sostenimiento del avance de la obra del Señor lo tienen los establecimientos gubernamentales, llámese ONG, llámese municipalidad o ayuntamiento, llámese las gobernaciones provinciales, regionales. Hermano, la responsabilidad de que el Evangelio pueda correr en este mundo, que pueda darse a conocer en este mundo, es una responsabilidad que debe partir de la iglesia. Es la iglesia del Señor la que debe sustentar el avance del reino del Señor. El Señor promete abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones a todos los que practican este principio de la generosidad para el reino del Señor. Y no estamos hablando, amados, de la prosperidad, de que usted dé 100 y Dios le va a dar 1.000.000, no. Esa es una falsa doctrina que se ha metido en las iglesias evangélicas, y muchos sinvergüenzas han aprovechado esas falsas enseñanzas para sacar provechos personales de las personas. Hermano, no estamos hablando de eso, estamos hablando del correcto principio bíblico del reino de Dios, de sustentar la obra para que el reino de Dios sea dado a conocer. Hay promesas del Señor, ¿ya? Y la iglesia
precisamente de los filipenses había tenido una actitud de participar en el ministerio del apóstol Pablo. Cuán significativo es las palabras del apóstol Pablo que él mencionaba. Vamos a leer el versículo que dice, el versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, qué maravilloso ejemplo, hermanos amados, nos da la iglesia de los filipenses. A veces nosotros decimos, bueno, si la iglesia de fulano da, yo también doy. O si el hermanito tanto da, yo también voy a dar. Qué corta, hermano, es la vista de aquellos que piensan así. No, yo no doy porque ya he dado mucho. ¿Ya? No, es que ya di la semana pasada y para esta vez no voy a dar. Ahora, teniendo la posibilidad de hacerlo. No, es que yo voy a dar más cuando vea que todos dan. Hermano, ¿a quién le damos nosotros? ¿O a quién le ofrendamos nosotros? ¿Ofrendamos para agradar a las personas? ¿Ofrendamos para competir con otros? ¿Ofrendamos para demostrarle a otros? Hermanos, si esa es nuestra motivación, es mejor que no demos ni un peso. Porque el Señor no se agrada de ese tipo de ofrenda. Y vamos a ver más adelante que el apóstol Pablo usa la analogía de lo que eran los sacrificios del antiguo pacto. Porque el pueblo de Israel había caído en la actitud rutinaria. Y lo que era peor, de darle a Dios lo peor y no lo mejor. Así estaba el pueblo de Israel. Entonces, amados, cuán importante es que nosotros entendamos que el reino de los cielos debe avanzar, y avanza en la medida que la iglesia se compromete con el Señor. La iglesia debe estar comprometida. La Biblia dice en Proverbios, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. En el verso 15 Pablo también usa términos de contabilidad. Solo ustedes participaron a razón de dar y recibir. Esta es la acción, hermano, que sucede en el reino del Señor, en la iglesia local. ¿Ya? Nosotros damos, recibimos de Dios. Hay una promesa del Señor. Y Pablo en el verso 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando nosotros damos, vamos a recibir. Es como tener una cuenta de ahorro en el banco. Cuando usted tiene una cuenta de ahorro, usted va y deposita, y esa cuenta, al cabo de un tiempo, ¿cierto? Eso le va a arrojar, ¿qué cosa? Intereses, un fruto. Y eso es lo que Pablo está enseñando. Si ustedes dan en abundancia, el día de mañana van a tener un fruto. Yo no busco dádivas. El apóstol Pablo le dice, yo no estoy interesado en vuestro dinero, sino que lo que busco con esta acción que ustedes deben practicar de la generosidad, lo que busco es que haya un fruto que a ustedes les bendiga. Todos los economistas dicen que se viene una crisis terrible para los países que han sido afectados por el coronavirus. Pero, amados hermanos, aunque haya una crisis mundial, y así ha sido en la historia de la iglesia del Señor siempre tiene el privilegio de ser sustentado por el Señor. No he visto un justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Dios se encargará siempre de su pueblo. Ahora bien, debemos entender que en la medida que nosotros damos para el Señor, vamos a recibir de parte del Señor. Pablo les dice, yo no estoy interesado en el dinero de ustedes, sino que lo que busco es que haya fruto en vuestra cuenta. De la misma manera, nosotros, hermanos amados, no somos llamados a andar, ¿cierto?, hostigando a las personas, a la iglesia, ¿ya?, con el tema del dinero, con el tema de los diezmos, que siempre es un tema polémico, ¿ya? Pero es Dios el que nos sustenta, amados. Es Dios. ¿Ya? Cuando uno enfatiza la importancia de ser generoso para la obra de Dios, o ser generoso con aquellos que están pasándola mal, con aquellos siervos de Dios, con aquellos misioneros, hombres del Señor, mujeres de Dios, familias en Cristo que están en condiciones más deplorables que nosotros, hermanos, tenemos que bendecir, tenemos que dar en abundancia. Pablo dice, no busco dádivas, no busco que ustedes me anden
trayendo regalitos ni nada. Lo único que busco es que ustedes puedan tener un fruto que abunde en vuestra cuenta. Términos contables. Cuando usted y yo somos generosos para el reino de Dios, vamos a tener un fruto que va a abundar en nuestra cuenta personal con el Señor. Y no necesariamente tiene que ver con dinero, mis amados. Tiene que ver con la bendición de Dios de manera integral en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra área de la salud, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestro prójimo, con la iglesia. Vamos a ser bendecidos por la gracia del Señor. Primera lección entonces que debemos rescatar de estos versículos 15 al 17, el ejemplo de los filipenses. Seguir el ejemplo de los filipenses a razón de dar y bendecir. Quiero brevemente hacer mención de lo que el apóstol Pablo también destaca de la iglesia de Macedonia. En el capítulo 8 y 9 de 2 de Corintios, el apóstol destaca grandemente a las iglesias de Macedonia y Acaya. El apóstol Pablo dice: ahora, hermanos, versículo 1 al 5, capítulo 8 de 2 de Corintios, versículo 1 al 5 dice: ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Mire, el apóstol dice: hermanos, yo quiero, a los corintios se lo está diciendo, hermanos, yo quiero que ustedes vean y conozcan cuál es la gracia de Dios que se está derramando sobre la iglesia o las iglesias de Macedonia. ¿Cuál era esa gracia? Eran dones espirituales, hablaban en lengua, habían sanidades y milagros, estaban resucitando muertos. Cualquiera se puede imaginar que es algo así, porque generalmente nosotros relacionamos la gracia de Dios con este tipo de dones. Pero nótese, veamos lo que dice más adelante. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, de su generosidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos, y esto no como lo habíamos esperado, se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amados, esta iglesia, las iglesias de Macedonia, estaban manifestando una gracia de Dios de manera sobrenatural. Como dije anteriormente, eran dones de sanidad, de milagros, resucitación de muertos. No, esta iglesia estaba pasando por una crisis. Y, hermano, era una crisis terrible económica. No era una región que estaba sufriendo la pobreza, sino la extrema pobreza. Sin embargo, el apóstol Pablo destaca algunas cualidades de esta iglesia. Vamos a ir al versículo 2. ¿Cuáles son las cualidades o características que describe el apóstol Pablo de esta iglesia de Macedonia? Primero dice, estaban en medio de una gran prueba de aflicción. Yo no sé cuántos de nosotros en medio de una prueba de aflicción, y estamos hablando aquí de pruebas de tipo económica, de crisis económica, ¿cuántos de nosotros hemos probado y experimentado la fidelidad del Señor a razón de dar en medio de una crisis? ¿Ha probado usted en el buen sentido de la palabra? ¿Ha probado usted la fidelidad de Dios cuando se ha solicitado alguna ofrenda para los santos y usted está pasando por un tiempo duro y difícil y ha dado en fe? ¿Ha experimentado la gracia del Señor? Bueno, la iglesia de los macedonios estaba en una crisis terrible económica. Sin embargo, en medio de la prueba, ellos no solamente dieron de lo poco que tenían, sino que además
a sí mismos se dieron. Es una metáfora, es un eufemismo de decir que ellos entregaron desde su alma, desde su corazón el recurso. Segunda característica de las iglesias de Macedonia es que ellos eran profundamente pobres. Nadie es tan pobre, amados hermanos, para no darle al Señor algo. Muchas veces, hermanos, las personas se autojustifican diciendo, no, es que yo no tengo para dar, no tengo nada para dar. Yo creo que no hay nadie que diga, ningún hijo de Dios que ha conocido al Señor, un discípulo del Señor que tenga esta osadía de decir, no, es que yo no tengo para dar. Algo tenemos que dar. Algo tenemos que, hermano, aportar al reino del Señor. Esta iglesia de Macedonia, las iglesias de Macedonia, eran profundamente pobres. Tercera característica de las iglesias de Macedonia es que tenían abundante gozo, dice. Que contrario a muchas veces cómo nos sentimos nosotros cuando estamos en necesidad. Lo que menos tenemos es gozo. Cuando comienzan los llamados telefónicos de las casas comerciales, no nos dan gozo. Cuando hay que pagar la cuenta del teléfono, la cuenta de internet, de cable. O cuando cubrimos nuestras deudas personales, lo hacemos con satisfacción porque decimos, bueno, estamos aprovechando bien el internet, el cable, el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Allí se nos acaba la fe. No, es que no tengo para dar. Es que no tengo para darle al Señor. Pero el Señor sí me da para suplir las necesidades, más allá de las necesidades básicas, porque el TV cable no es una necesidad básica. El Netflix y todas aquellas cosas que hoy día se utilizan y que el consumismo la han puesto en un lugar de prioridad. Y si los niños y jóvenes en la casa no tienen internet, ¿qué es lo que sucede? Se achacan. ¿Por qué? Porque la vida está así. Este sistema globalista desafortunadamente nos llevó y nos insertó estas necesidades que no son necesidades. Y desafortunadamente estas supuestas necesidades han ocupado el lugar de las verdaderas necesidades para un discípulo de Cristo. ¿Cuál es? Es que el reino de los cielos tiene que avanzar. Gracias al Señor por nuestra congregación, que sin ser una congregación de grandes recursos y de personajes o de personas, ¿cierto? De grandes recursos, no tenemos ni empresarios ni personas con muchos bienes ni nada, hermano, pero bendito al Señor que nos permite, hermano, de todos nuestros ingresos cuando hacemos el balance anual. Bendito el Señor, más del 50% se destina para el avance de la obra del Señor en misiones. Y Dios suple para el rodaje de la iglesia local. Entonces, bendito el Señor, hermanos amados, que nosotros hemos experimentado la gracia del Señor. Ninguno de los que estamos aquí en línea, conectados, de los hermanos, yo creo, nos atreveríamos a decir, no, desde que estoy dando a misiones me va peor. Al contrario, hay una bendición detrás de eso. Las iglesias de Macedonia no estaban en medio de una simple prueba, sino en medio de una gran prueba de aflicción. No eran simplemente pobres, sino profundamente pobres. Pero a pesar de su gran prueba de aflicción y de su profunda pobreza, las iglesias de Macedonia tenían abundante gozo, y todo esto sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿Qué significa la palabra liberalidad? Significa abundancia en generosidad. Repartieron con abundancia, sin mezquindad. El verso 3 de 2 de Corintios 8 dice: dieron según sus posibilidades. Y Pablo recalca: y más allá de sus posibilidades.
más allá de sus posibilidades. Volviendo entonces ahora a la iglesia de los Filipenses, ¿cuál es la lección que extraemos desde el versículo 15 al 17, amados hermanos? Es que nosotros no podemos descuidar la obra de Dios en el sostenimiento. Para nosotros las ofrendas misioneras deben ser la máxima prioridad. Nuestras ofrendas para el ministerio de la voz de los mártires que estamos participando podría ser mejor también. Y yo no digo que lo que están dando den más, no. Yo digo que lo que nos están dando den. Porque los que están dando están en otras colaboraciones también dentro de la iglesia y manifiestan fidelidad. Pero sí echamos de menos a muchos que no están, que se marginan. Dios nos ha bendecido como iglesia local. Tenemos la posibilidad, hermano, de recibir de parte del Señor la posibilidad de la oportunidad de poder edificar en nuestro templo en Calera, de poder edificar aquí en la parcela, y me refiero ahora puntualmente a nuestra iglesia local. Entonces, Dios ha sido bueno con nosotros. Pablo le dice, yo no busco dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Si hay algo que yo tengo claro junto a mi familia en este tiempo de crisis, hermano, es que el Señor es el que va a suplir toda necesidad de sus hijos, aquellos que confían en Él. Y si se viene una crisis, Dios, hermano, está por sobre cualquier crisis. Dios es nuestro sustentador. Y de lo que sí, hermano, estoy seguro, y se lo decía a los ancianos hace un par de semanas atrás, es que no voy a pedir un peso a nadie para mí, porque es el Señor el que nos sustenta. Obviamente agradecemos a aquellos que han entendido y entienden el principio, pero no vamos a andar detrás de nadie, hermano, porque es Dios nuestro sustentador. Y nuestro mayor anhelo es ver al Señor en medio de la crisis. Porque si tenemos que pasar estrechez, como el apóstol Pablo nos decía en la clase pasada, si tenemos que pasar estrechez, bendito el Señor, porque en esa estrechez vamos a ver la fidelidad del Señor. El Señor se va a aparecer en medio de la crisis. Y es un gran anhelo que el Señor se nos aparezca en medio de la crisis. Y cuando estemos en abundancia, lo mismo. Lo mismo, que si Dios nos da en abundancia, que se nos aparezca el Señor también. Y que seamos generosos, como lo dice la Escritura. Cada uno dice, aparte algo, de acuerdo a lo que haya sido prosperado, y dé para el reino de Dios. En el verso 18 Pablo dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, un discípulo fiel, al cual se refiere también en el capítulo 2 de Filipenses, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Con qué actitud nosotros estamos bendiciendo la obra del Señor? ¿Por obligación? ¿Para mantener nuestra membresía? Aunque nosotros no hacemos mayor énfasis a eso. ¿Cuál es nuestra motivación? Porque la motivación que participó en el ministerio de Pablo tuvo una motivación correcta. Lo que enviasteis, dice Pablo, olor fragante, sacrificio acepto, es decir, hay sacrificios que el Señor no acepta, como en la época del Antiguo Testamento, después de la reconstrucción del templo. Quiero que me acompañen al libro de Malaquías para que recordemos un poquito. Dios, hermano, estaba cansado en la época de Malaquías de todos los pactos. Vamos a retroceder al capítulo 1 de Malaquías, versículo 6. Y dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís,
¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, o al alcalde, o al presidente, o a alguien de renombre. ¿Acaso se agradará de ti, o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. La decadencia del tiempo de Malaquías, hermano, era terrible. Era desde el sacerdocio hacia abajo. La gente comenzó a prosperar después de la reedificación del templo. Después de la vuelta del exilio, Israel comenzó a prosperar. Desafortunadamente, en esta prosperidad se olvidaron de Dios. Y comenzaron a verse a sí mismos como los primeros egoístamente. Y en ese afán de preocuparse solo ellos de prosperar y de acumular riquezas, comenzaron a darle a Dios todo lo malo, todo lo despreciable, los animales enfermos para el sacrificio. Por eso que el Señor repudia los sacrificios. Verso 9, Malaquías 1. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Con qué actitud bendecimos el reino de Dios? Para misiones, para los siervos, para el reino de los cielos, para las obras sociales. ¿Con qué actitud lo hacemos? Verso 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Se acuerda que Pablo dice de la ofrenda de los filipenses? Sacrificio acepto, olor fragante. Esta es la contraposición. Mientras Israel en el antiguo pacto ofrecía todo lo inmundo, todo lo enfermo, una ofrenda despreciable delante de Dios, la iglesia a los filipenses, por eso que es digna de imitar, la iglesia a los filipenses le estaba dando a Dios lo mejor. Verso 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Otra vez están pidiendo dinero. ¡Qué fastidio! Y me menospreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Verso 13 estamos leyendo de Malaquías 1. Escuche lo que hacía Israel. Y trajisteis lo hurtado. O sea, le presentaban al Señor cosas robadas. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que se engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Hay gente que tiene mucho más respeto que nosotros, hermano. Gente que ni siquiera conoce a Dios y que tiene una actitud sincera de generosidad y da para el prójimo con mayor gozo, alegría y satisfacción que muchos en el reino de Dios. Muchos dan con esa actitud honesta y sincera, pero aquellos que conocemos al Señor, desafortunadamente hay muchos que dan por obligación o dan de malas ganas. Entonces es importante el consejo de Pablo, que debemos seguir el ejemplo de los filipenses. Por supuesto que sí, amados. Por supuesto que sí.
Volviendo al texto de Filipenses, dejemos a Malaquías. Vuelvo a repetir el verso 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto. Ahora sepa qué pasaba con Israel en el tiempo de Malaquías. Esos sacrificios y ofrendas no eran aceptables para Dios, pero lo que hizo la iglesia a los filipenses era un sacrificio acepto, agradable a Dios. De allí entonces viene una promesa del Señor. Cuando usted y yo somos generosos para el reino de Dios, para la obra de Dios, para bendecir a nuestro prójimo, para bendecir a las familias que están en necesidad. Bendito el Señor por todos aquellos que dan más allá de sus fuerzas con la ofrenda en alimento de primicia del primer domingo de cada mes, con las ofrendas misioneras, con los aportes que hemos hecho, hermano, y realizado en este tiempo para aquellos siervos del Señor, hermanos en Cristo, que la están pasando mal, no solo aquí, hermano, en nuestro contexto, sino fuera del país. Hemos podido bendecir. Bendito el Señor, toda gloria sea para el Señor. Que todo lo que hemos hecho y lo que sigamos haciendo sea verdaderamente un sacrificio acepto para Dios. Mi Dios pues suplirá, dice. ¿Te preocupa que si tú das va a quedar sin nada para ti? No cometas ese error. No cometas ese error, mi hermano. No, es que si doy me va a faltar. No es la forma. Observe la promesa de Dios aquí, que declara el apóstol Pablo a razón de dar. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos un Dios que es dueño, como lo dice el profeta Ageo. Mío es el oro, mía es la plata. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice el Salmo 24. Cuando usted y yo actuamos con liberalidad, es decir, con generosidad y abundancia de lo que Dios pone en nuestra mano, porque no podemos dar lo que no tenemos. Damos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Si bendecimos al reino del Señor, vamos a recibir, como lo dice el apóstol Pablo, Él suplirá todo lo que nos falta. Todo lo que nos falta. ¿Qué significa la palabra todo? Todo lo que nos falta. Necesitamos salud. Todo lo que nos falta nos va a suplir el Señor. Necesitamos paz para nuestro hogar. Todo lo que nos falta. Necesitamos mejorar la comunión con nuestros hijos. Todo lo que nos falta. Necesitamos un buen trabajo. Todo lo que nos falta. Necesitamos que nuestra economía sea bendecida. Allí está la promesa del Señor. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. No conforme a lo que necesitamos, sino que Pablo dice, nótese, conforme a sus riquezas en gloria. No de lo que tenemos en la mano, bendito el Señor. Mi Dios suplirá todo lo que os falta, no con lo que tenemos en la mano, sino conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y finaliza el verso 20 diciendo, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El verso 19 es una declaración maravillosa del apóstol Pablo. Yo me imagino que el apóstol Pablo tiene que haber recordado las palabras del Señor, que también las menciona en el libro de los Hechos. Más bienaventurado es dar que recibir. Hay una bendición de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que falta. Jesús dijo en Mateo 6:33, más buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles? Las que ya mencionó Jesús: el alimento básico, el abrigo, ¿ya? Las aves de los cielos no siembran y Dios las alimenta, y los lirios del campo que no hilan, no trabajan la tela, pero Dios los viste. Si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, el Señor nos asegura todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos quieren seguir el ejemplo de esta iglesia maravillosa de los filipenses? Yo quiero seguir.
ese ejemplo. Y es el motor que nos mueve en este tiempo para bendecir, amados. Es tiempo que nosotros bendigamos en la medida que bendecimos, hermano. Y esto no tiene que ver con prosperidad, teología de la prosperidad, no, de ninguna manera. Tiene que ver con el principio del Señor que está aquí. El principio del Señor está allí. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que nos ayude. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, porque de ti proceden todas las cosas. Hoy terminamos el estudio de esta hermosa carta, Señor, con este tema que tal vez para muchos les incomoda. Y está bien que les incomode y que si quieren seguir incómodos, que sigan incómodos. Pero los discípulos, Señor, van a entender, van a degustar esta palabra. Los que te aman, los que se acercan a ti con un corazón sincero, genuino, los que no tienen su mirada en este mundo, sino en las cosas de arriba, comprenderán esta palabra y la asimilarán en su vida, Dios. Y yo creo que vamos a ver maravillosos milagros en todos los aspectos, Señor. Pues esto no tiene que ver solo con plata, con dinero, no, tiene que ver con que tú suplirás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria. No es conforme a lo que tenemos, no es conforme al sueldo que ganamos, no es conforme, Señor, a los recursos que tengamos, sino es conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Activa la fe de mis hermanos para que en este tiempo, Señor amado, que se está anunciando una crisis mundial económica, nosotros estemos confiados en tu economía, Señor, porque tu economía es contraria a la economía de este reino y de este mundo, Señor, porque tu reino, Señor, no es de este mundo. Vivimos en este mundo, pero, Señor, tus principios traspasan los principios de este mundo. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción con la cual queremos seguir, Señor, honrándote, bendiciendo tu obra, siendo generosos, participando, Dios, de las ofrendas de misericordia, de amor, en alimentos, como lo hemos hecho hasta acá. Señor eterno, gracias, porque terminamos este estudio que nos ha bendecido grandemente y terminamos también con estas palabras. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esa es nuestra máxima, Señor. Sabemos que tú eres un Dios fiel y tú no nos dejarás ni nos desampararás, Señor. Gracias. Bendecimos a cada hogar representado, a cada familia. Señor, gracias porque hay hermanos que estaban sin trabajo y hoy tú les has bendecido con un trabajo. Gracias. Gracias porque tú traes sustento, pones pan en nuestra mesa, nos das techo y abrigo, Señor. Gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Queremos seguir, Señor amado, siendo de bendición para otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, familia, en Cristo el Señor les bendiga grandemente. Me despido de nuestros hermanos que a través de Facebook han estado en sintonía, esperando que esta palabra les haya bendecido, les haya desafiado, y si les incomodó, que sea una incomodidad, para bien, amén, para corregir, para revertir y alinearnos con lo que Dios quiere. Así que bendiciones para todos, amén.